será de 5 años para bienes inmuebles y 3 para bienes muebles. La prescripción adquisitiva extraordinaria es la que carece de justo título o carece de buena fe. Ahí el tiempo es más prolongado para poder adquirir el dominio. Son 10 años para bienes inmuebles y 5 años para bienes muebles, ¿cierto? Y está la prescripción extintiva. Esa no nos sirve para adquirir bienes, nos sirve para terminar acciones o extinguir derechos también. Esa no tiene clasificación, o sea, no es en ese caso como la otra que es ordinaria o extraordinaria, solo es prescripción extintiva. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de la extintiva? Insisto, extinguir la posibilidad, terminar la posibilidad que tiene una persona de poder reclamar un derecho o poder ejercer una acción, ¿cierto? Y ahí viene lo importante que teníamos que ver acá para poder entender la diferencia, ¿cierto? Entonces la norma establece algunos ejemplos de esa prescripción extintiva para que entendamos ese concepto. Por ejemplo, en el artículo 2536 dice deudas civiles y comerciales, deudas que se tienen con, en este caso, por un préstamo que nos hacen, ¿cierto? Dice la norma en este caso que aquellas deudas civiles o comerciales que tenemos con una persona jurídica o natural que no se hayan cobrado después de 5 años de haberse cumplido el plazo para el pago de la obligación, se podrá solicitar la prescripción extintiva. O sea, esa persona no podrá en este caso reclamarnos a través de la acción ejecutiva que opera el fenómeno de la prescripción. No les dado legalmente que si la parte interesada no lo solicita, él oficiosamente pueda, en este caso, entonces poderla declarar. ¿Listo? Dice, por ejemplo, pago de los cánones de arrendamiento. En ese caso, y es un punto del taller, dice, aquellos cánones, o sea, la mensualidad que uno paga de arriendo, aquellos cánones que en este caso lleven más de 5 años vencidos y no se hayan cobrado, opera el fenómeno de la prescripción extintiva. Es decir, si yo estoy pagando arrendamiento en una propiedad y llevo algunos cánones que he dejado de pagar, y esos cánones llevan más de 5 años de haberse causado, cuando el dueño del apartamento venga a cobrarme, yo en la contestación de la demanda puedo alegar prescripción extintiva. Y si yo le demuestro al juez que ha pasado esa línea de tiempo sin que la persona inicie la acción, se entenderá que ya no la puede cobrar. ¿Listo? Responsabilidad civil extracontractual. El 2358 del Código Civil, que nos dice las indemnizaciones que usted pretenda reclamar de la responsabilidad civil extracontractual prescriben 3 años después de haberse generado. Si usted, por ejemplo, tiene un accidente y de ese accidente deriva una responsabilidad civil extracontractual, tiene 3 años a partir del día siguiente. ¿Hay sillas por allá? Si han pasado 3 años desde el accidente y usted pretende cobrar la indemnización, la persona demandada podrá alegar prescripción extintiva en este caso y no proceder al cobro de esa indemnización. Otro ejemplo dice cobro de cheques o letras de cambio. ¿Qué dice el Código de Comercio en el artículo 789? Cuando haya un pagaré, un cheque, una letra de cambio, si llega la fecha de cumplimiento del plazo de la obligación y transcurren 3 años posteriores a esa fecha y no se ha iniciado la acción ejecutiva, se puede alegar prescripción extintiva. Entonces, no habrá lugar a que se cobre el 3 años. Mire que cada uno le va diciendo en ese caso ¿cómo? 3 años posteriores a la fecha de vencimiento del plazo. O sea, la norma nos va estableciendo en este caso cuánto tiempo tengo para demandar, que sea entonces el tiempo que dentro del cual la persona obligada no pueda alegar la prescripción. Y si esa letra de cambio no tiene una fecha estipulada y definida. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando diligencias una letra de cambio, le dejas en blanco ciertos aspectos. Debe diligenciar a lo que se llama la carta de instrucciones. En la carta de instrucciones es donde la persona que se compromete al pago de la obligación deja precisamente las instrucciones de cómo se puede diligenciar los estados en blanco.
Si vos la llenas sin carta de instrucciones, en ese caso entonces el deudor podrá alegar que ese título o valor carece de algunos requisitos de fondo y podrá dar por terminada la obligación. ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? Fíjense acá, que la deja abierta. Lo que no sabe el deudor es que si la diligencia sin la carta de instrucciones podrá dar lugar a que no se pueda cobrar la obligación, porque no está determinando o una cuantía o un plazo determinado. Es como un clausulado. Sí, es un documento adicional. Vea, yo le firmo la letra de cambio y le voy a llenar la carta de instrucciones donde van a aparecer las instrucciones para que diligencien los espacios en blanco. Y uno cuando va a pasar el proceso ejecutivo tiene que anexar la carta de instrucciones, porque si no el deudor puede alegar que usted la diligenció, la acabó de llenar sin tener entonces los requisitos de fondo para poderlo hacer y puede dar por terminado el proceso. Causales de divorcio. Las causales de divorcio están establecidas en el 154 del Código Civil, pero el 156 nos habla del término de prescripción. ¿Qué dice la norma? Las causales de divorcio deben demandarse dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del último hecho. En caso de las relaciones sexuales extramatrimoniales, podrán alegarse entre los 2 años siguientes al conocimiento de que usted se dio cuenta de que le fueron infiel, ¿cierto? Porque es violencia intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo, será entonces dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del último hecho. Si usted pretende alegarlo después, no habrá lugar entonces a ninguna sanción. La infidelidad en ese caso serán 2 años contados a partir del día siguiente que tuviste conocimiento de la ocurrencia del hecho. ¿Que se dio cuenta? Usted documentaba el trabajo testimonial, entonces el WhatsApp que le mandaron con la foto que está fechada. No es necesario que te diste cuenta que la amiga te dijo, yo estaba manteniendo con tu marido, ¿cierto? Iban en el carro, yo estaba trabajando, ay no vos, estaba molestando, ¿cierto? Y empieza a correr, eso es prueba testimonial. Impugnación de paternidad. Está establecido en la ley 1060 del año 2006. O sea, cuando uno pretende terminar la afiliación que tiene con un hijo porque se da cuenta que no es hijo de uno. ¿Qué dice la norma? La impugnación de la paternidad se puede dar dentro de los 140 días hábiles siguientes a que usted tenga conocimiento que quien pasa por hijo no lo es. 140 días hábiles. ¿Listo? Es decir, que si yo me doy cuenta hoy, con otro señor pues, que la mía sí es mía. Listo, si una persona se da cuenta, Pedro que es muerto en las sucesiones, Pedro se da cuenta el día de hoy que no es el padre de quien pasa por su hijo al que le debe el apellido, Pedro tendrá 140 días hábiles para demandar la impugnación. Si Pedro deja transcurrir el tiempo y llevan 150 días, por ejemplo, e inicia el proceso de impugnación, podrá alegarse la prescripción y por más de que haya certeza de que no es el padre, el juez no puede definir de fondo. Se llama seguridad jurídica. ¿Cierto? El derecho herencial. La norma dice, el derecho herencial prescribe 10 años después de que haya fallecido el causante. Después de ese término entonces podrá alegarse la prescripción extintiva. ¿Listo? Y las deudas alimentarias, o sea, las cuotas de alimentos que se han causado o no se han pagado, la norma establece que prescriben 5 años después de que se hayan causado y el acreedor no las haya reclamado. Pilas. Profe, 2 cosas. La del derecho herencial en la muerte por desaparecimiento. Sí. Tiene que haber sentencia judicial. Y ahí después de la sentencia es que empiezan a correr los 10 años para poder hablar de prescripción. Otra, con el famoso hijo de crianza, 2388 del 2024. ¿Qué pasa ahí? Si él hace cualquier diferencial, porque la norma se lo establece y la jurisprudencia ya lo decía desde antes. Él también tendrá 10 años para reclamar desde el fallecimiento del padre o la madre. Con la ventaja que el hijo de crianza le puede, reclamar tanto a la familia biológica como a la familia de crianza. Tiene doble derecho. Profe, ¿usted me podría repetir por favor el tema de las deudas civiles y comerciales? Eso es con el tema de insolvencia económica. No, en ese caso, vos también debes uno con el éxito. Sacaste una nevera, un televisor, es una deuda comercial y no te atrasaste en el pago de las deudas.
Si han pasado 5 años desde ese retraso o esa mora que tenés en el pago de las deudas y el éxito no ha empezado la acción ejecutiva y la empieza con posterioridad, en la contestación de la demanda vos alegas prescripción extintiva y el éxito ya no te podrá cobrar esa deuda. Son deudas comerciales, tenemos con personas naturales. 5 años. Extinta la obligación, ya no te pueden hacer ningún reporte. Pilas con esto. Digo. Si en ese caso, ¿cuál es la cosa? Yo puedo iniciar una sucesión, digamos si papá murió hace 20 años. Yo podría iniciar la sucesión el día de hoy. Pero si alguien viene en ese caso en calidad de poseedor de sus bienes, en esa situación esa persona podría oponerse a la sucesión alegando prescripción adquisitiva para adquirir el bien y extintiva para que yo pueda iniciar el trámite de sucesión. ¿Alimentarios cuántos años eran? 5 años. Las obligaciones con la seguridad social y con los servicios públicos, pasa igual. 5 años también, se califica como deuda comercial. Pilas pues. Resulta que a un señor le impusieron una obligación alimentaria cuando el niño tenía 5 años, a través de sentencia judicial. ¿Listo? El peladito, ese señor cumplió como 2 meses. O sea, desde los 5 años que le impusieron la obligación a favor del hijo, dejó de cumplir. El peladito hoy tiene 13 años de edad, o sea que le deben 8 años de alimentos. Pregunta, la madre, que en este caso es la que tiene la custodia de cuidados personales, quiere iniciar el proceso ejecutivo por alimentos, o sea, cobrar los 8 años que debe ese señor de alimentos. ¿Listo? Pregunta, usted como abogado o abogada del señor ejerciendo el derecho de defensa que él tiene, ¿alegaría prescripción extintiva? 5 años. Van 8 años que debe ese señor. Y ella Las no deudas hacía- alimentarias prescriben a los 5 años sin que se hayan explicado. Y usted apenas va a demandar. ¿Puede alegar prescripción? Sí, tiene 13 años el peladito. Debe 8 años. ¿Usted puede cobrar los 8? Cobra solo 3. Y los otros 5 entonces, si usted alega prescripción, prosperaría. Profe, ¿por qué solo 3? Acuérdate que la obligación alimentaria prescribe después de 5 años de haberse causado y no haberse cobrado. Han pasado 8 años. Y la mamá, el abogado de la mamá presenta la demanda solicitando que se paguen los 8 años que debe el señor de alimentos. Usted como abogado pediría prescripción extintiva, ¿o no? Pues de una parte, Bueno, tiene que pedir, si no la pide, eso no prospera. una parte Los alimentos prescriben en 5 años de haberse causado y no haberse cobrado. Entonces la señora, ¿qué podría cobrar? Solo 3 años, ¿cierto? Entonces se puede cobrar los 8. ¿Por qué? Hay un fenómeno que se llama la interrupción de la prescripción. La norma señala que la prescripción se interrumpe en favor de los incapaces. Y un menor de edad es un incapaz a razón de la edad. Entonces, como se interrumpe la prescripción mientras sea menor de edad, no puede alegarse la prescripción extintiva. Entonces, el niño le fijaron alimentos cuando tenía 2 años y hoy tiene 17, la mamá puede cobrar esos 15 años y el señor no podrá alegar prescripción porque está interrumpida hasta tanto el menor cumpla los 18 años de edad. Profe, en caso de comprar los padres, ahí se aplicaría. Sí, porque son mayores de edad. 5 extintivas y 3 no se cobrarían. Si se cobrarían, prosperarían solo las pretensiones frente a 3 años. Pilas pues, fallece mi papá, sobrevivimos mi hermana y yo. Yo vengo en ese caso en calidad de poseedor de ese bien inmueble que dejó mi papá. Han pasado 12 años desde que mi papá falleció y nunca se ha tramitado la sucesión. Mi hermana quiere tramitar la sucesión el día de hoy. Yo podría alegar ahí prescripción adquisitiva de dominio para quedarme con ese bien. El derecho herencial prescribe en 10 años, mi papá se murió hace 12, y yo hace 12 empecé a comportarme como señor y dueño en calidad de poseedor. ¿Puedo alegar prescripción adquisitiva? La respuesta es que no. ¿Por qué? Otra vez opera la suspensión de la prescripción.
La norma señala que la prescripción se interrumpe en favor de los herederos. Es decir, los herederos no se pueden prescribir el uno al otro. ¿Listo? Pero caso diferente. Sobrevivimos mi hermana y yo. El compañero nada tiene que ver con mi familia. Pero él, cuando mi papá falleció hace 12 años, él se metió allá a la casa y empezó a ejercer como señor y dueño. Ahora, después de 12 años, mi hermana y yo vamos a tramitar la sucesión. Él se puede oponer alegando prescripción adquisitiva. Sí, porque como él no es heredero, sí se le da el fenómeno de la prescripción adquisitiva. En ese caso no, porque se suspende, es una forma de suspensión. ¿Cuándo empieza a poner el término de prescripción? Cuando los herederos tramitan la sucesión y pasan a ser propietarios de los bienes, que mutan el concepto de heredero y se convierten en propietarios. Para que tengan en cuenta esos dos fenómenos, esas dos situaciones en el fenómeno de la interrupción de la prescripción, que se lo van a encontrar en el taller. ¿Listo? Ahora sí es la palabra. 200 millones de pesos. Y el activo líquido hereditario, eso está conformado ¿por qué? Por lo que sobra después de pagar las deudas propias, o sea, la operación matemática de restarle a los activos los pasivos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para determinar el activo líquido partible, lo que efectivamente voy a repartir en este caso entre los listo. Entonces sería 600 que tienen, perdón, 900 menos 200, 700 millones. Eso sería el activo líquido dice, distribuye la herencia según el orden hereditario correspondiente con el activo líquido de herencia. ¿Está tocando, cierto? Entonces teníamos que mirar en ese caso. Primero descartamos que la sociedad testada, porque este señor nunca otorgó testamento, ¿sí o no? Entonces tenemos que mirar cuáles son las reglas en ese orden para poder distribuir la herencia. Y en el tercer orden hereditario, cuando no hay testamento, recuerden, la totalidad, o sea, el 100% de los bienes se va a distribuir de la siguiente manera. Para la cónyuge o compañero o compañera superstite, le vamos a dar el 50% del total de los bienes del causante. Si son 700 millones, a esta señora le van a tocar 350. De hecho, la cliente más interesante. Porque ella va a tener 300 millones de gananciales, pero en calidad de socia de esa sociedad conyugal que tenía con el muerto, y en calidad de heredera, por ser heredera en el tercer orden hereditario, le van a tocar 350 millones de pesos. Nos quedan 350 millones de pesos para repartir entre los hermanos. Pero ahí tenemos que mirar otra regla. La norma señala, hermanos de doble conjunción valen el doble. Y los de simple conjunción se les da solo la mitad. Mira, estás ahí. Entonces tenemos 350, 3 hermanos. 2 de doble, 1 de simple. La operación es simplemente sumarlos como si valieran por 2 y el otro por 1. Entonces, como hay 2 de doble, serían 4. Más 1 que vale 1, 5. 350 dividido 5 nos da 70. La de doble conjunción, 2 veces 70, 140. El de doble conjunción, en ese caso, 2 veces 70, también 140. Y el de simple conjunción por línea materna, 70 millones de pesos. Y ahí se acabó el cuento. ¿Listo? Y nos decía, ¿cuál es el juez competente para conocer de la sucesión de Jorge según la cuantía? Entonces nos devolvíamos al activo bruto hereditario, que eran 900 millones de pesos. Usted simplemente ¿qué tenía que hacer ahí? Eso era un dinero considerable. Quería hacer la comprobación, simplemente cogía 1.750.000, que es el salario mínimo actual, lo multiplicaba por 150, que es la mayor cuantía. Eso le da como 250. 900 obviamente supera por mucho la situación. Ya sabe que la sucesión en este caso es de mayor cuantía,
y según la mayor cuantía, la norma dice, ¿quién conoce ese asunto? Por factor funcional. Pues de materia del circuito correspondiente en primera instancia, o sea, es un proceso que amerita una doble revisión. Y si alguna de las partes está inconforme, la segunda instancia será conocida por la sala de familia del Tribunal Superior correspondiente. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Está sencillo. En los casos donde algunos tuvieron de pronto alguna confusión, los abogados nos dan duro hacer operaciones matemáticas. Dice entonces, caso 1. Carlos arrendó un apartamento a Laura en enero de 2017. Ella dejó de pagar los cánones desde agosto de 2020, primera fecha importante. Carlos nunca inició proceso judicial. En febrero de 2026, segunda fecha importante, decide demandarla, o sea, Carlos decide demandarla para cobrar los cánones de 2020. Entonces pregunta, primero, ¿operó la prescripción extintiva respecto a los cánones de 2020? ¿Por qué? Listo. Entonces, algunos dejaron de cobrar Carlos sin nada, ¿cierto? Extinguieron todas esas cuotas que esa señora debía. La norma no dice que si llevan 5 años sin que Carlos demande va a perder el derecho a reclamar todo. ¿Listo? La norma que dice 2536, cuando son conceptos por cánones de arrendamiento, los cánones de arrendamiento que lleven más de 5 años causados, o sea, vencidos, y el acreedor, o sea, el beneficiario de la obligación, no haya iniciado la acción ejecutiva para poderlos cobrar, en ese caso el beneficiario, o el deudor en este caso, podrá alegar la prescripción extintiva. Acuérdese que la prescripción nunca va a ser declarada de oficio, es decir, el juez se da cuenta, pero si la parte que pretende beneficiarse no la alega, nunca va a operar. ¿Listo? Ahora eso usted está como abogado analizando el caso, ¿cierto? Mirando a ver primero cuánto va a cobrar y segundo qué es lo que se puede hacer. ¿Listo? Pilas. Frente a los cánones de 2020, Laura podrá alegar prescripción extintiva. Sí. Sí, porque usted mira, es que eso fue en enero este man demandó en febrero de 2026. Pretende reclamar desde 2020. De 2020 a 2026, por más que no nos den las matemáticas, van a ser 6 años, ¿cierto? Entonces, en ese caso, frente a los cánones puntuales de 2020, los que se pretendan cobrar, Laura, al contestar la demanda, podrá excepcionar diciendo que ya prescribieron. ¿Listo? Profe, ¿me repite por qué? Sí, porque recuerden, obligación que lleve, en este caso, cánones de arrendamiento, que lleve más de 5 años vencidos, sin que el beneficiario, el acreedor a quien se le debe, no ejerza la acción ejecutiva, cuando la ejerza, el deudor podrá alegar prescripción extintiva, o sea, dar por terminado ese derecho. Profe, yo tengo todas las pruebas de que sí las debe. Ahí está la conversación de WhatsApp, que ella decía, don Carlos, yo la voy a pagar de unas peritas, ¿cierto? Veámonos, yo le abono. ¿Hay qué puede hacer? Nada. Esperar que Laura no conteste la demanda o en la contestación no proponga la excepción. ¿Listo? Segundo, ¿cuál es el término de prescripción aplicable? Cuando le hablen de término de prescripción, no le están preguntando el término de si es adquisitiva o extintiva. Le están preguntando es por el paso del tiempo. ¿Cuál es el término de prescripción aplicable? En ese caso era de 5 años. Sustento normativo, 2536 del Código Civil. Tercero, ¿qué cánones aún puede cobrar Carlos en 2026? Podrá cobrar aquellos que estén vencidos, que se hayan causado, pero que no lleven 5 años de haberse causado, ¿cierto? Sin que se cobre. Entonces, empecemos. Ahí la línea de tiempo era simplemente poner agosto 2020, febrero 2026, y empiece a devolverse, no es hacia adelante, es hacia atrás. Entonces miremos, 2025, ¿podría cobrarlo? Sí. Enterito, los 12 meses. Sí. Claro, 2025, porque 2025 a 2026
si pretende de enero de 2025 hasta la fecha, solo han pasado 15 meses. O sea, todavía, o sea, los 12 de 2025 y los 3 que llevamos de 2026. ¿Se puede cobrar entonces en su totalidad? Perfecto. 2024, ¿puede cobrar de enero a diciembre de 2024? Sí, porque apenas van 2 años y 3 meses, no hay ningún problema. De enero a diciembre de 2023, ¿lo puede cobrar? Sí, porque 2023 a 2026 solo van 3 años y 3 meses. 2022, ¿lo puede cobrar en su totalidad? Perfectamente, de 2022, de enero de 2022 a febrero de 2026 solo van 4 años y 3 meses. 2021, ¿los puede cobrar en su totalidad? Habrá que mirar el de la fecha, ¿cierto? Habría que mirar, no, como le inició la demanda fue en febrero de 2026, solo podrá cobrarse hasta febrero de 2021, porque de marzo, de enero para atrás de 2021, eso ya lleva 5 años y 1 mes, 5 años y 2 meses, diciembre, y así sucesivamente hacia atrás, y esos entonces ya estarán prescritos. Conclusión, este señor puede cobrar. Si él dijo de pagar desde 2020, Sí. desde agosto de 2020, no tendría que ser la fecha agosto de 2021. Yo tengo que mirar es cuando en este caso presento la demanda. Ese es el punto de partida para empezar a mirar, ¿cierto? Ahí empiezo a contar el tiempo de prescripción hacia atrás. Listo. Entonces, él podrá cobrar hasta febrero de 2021. Porque de enero de 2021 hacia abajo, eso ya empieza a tener 5 años y 1 mes, 5 años y 2 meses, 5 años y 3 meses. Entonces, en ese caso ya se ha configurado el término de prescripción. ¿Alguien me ha entendido todavía? No le dé pena preguntar. ¿Cómo? No, ese señor va a cobrar los últimos 5 años. La prescripción solo opera, insisto, para aquellas obligaciones causadas, es decir, vencidas, y que lleven más de 5 años sin haberse cobrado. Profe, es que la obligación lleva 4 años, 11 meses y 29 días. ¿Puedo cobrar la totalidad de la obligación? Claro, presente la demanda hoy para que interrumpa la prescripción y pueda cobrar todo el tiempo. Pilas, la presentación de la demanda automáticamente interrumpe el término de prescripción. Profe, pero es que el juez se demoró 4 años en tomar una decisión de fondo, una sentencia. No se preocupe, durante todo el tiempo que dure el proceso se va a dar la interrupción de la prescripción. ¿Listo? Profe, entonces ahí solamente se cobrarían los 5 meses. ¿En cuál? En el que estamos haciendo. En este que estamos haciendo se va a cobrar los últimos 5 años. Porque Acuérdate que la norma dice, lo que lleve más de 5 años vencido no se puede cobrar. Si yo no todavía una obligación no he cumplido 5 años, la puedo cobrar en su totalidad. Entonces, ¿cómo? No se cobran los 5 meses, pero sí se cobran. No se cobrarían los 5 meses, sino en ese caso, sí los 5 años. Pilas, pues tú vas a mirar la obligación, por eso es que es importante las escuchemos. Por eso es importante mirar las fechas. Tú coges de una fecha a otra, al extremo, y vas a calcular que de esa fecha a esa fecha no hayan pasado más de 5 años. Lo que esté dentro del rango de los 5 años se va a poder cobrar en su totalidad. Lo que esté por fuera del rango haya excedido los 5 años es sobre lo cual voy a aplicar la prescripción extintiva. Como de 2021, de febrero de 2021 hasta la fecha de presentación de la demanda, que es febrero de 2026. Ese es el rango de los 5 años. Esas obligaciones no van a tener más de 5 años vencidas. Lo que esté por fuera de ese rango, o sea, ya de enero de 2021 hacia atrás, esas obligaciones van a estar dentro del rango posterior, que es más de 5 años, y sobre eso es que voy a alegar la prescripción extintiva. Entonces, por eso es tan importante mirar las fechas. Insisto, lo que no tenga más de 5 años, y cuando digo más de 5 años es 5 años y 1 día hacia atrás. ¿Listo? Lo que no tenga más de ese rango de tiempo, tú lo puedes cobrar perfectamente. Lo que esté por fuera, o sea, lleve más de 5 años en esa situación, ya entonces el beneficiario va a poder alegar prescripción extintiva. ¿Sí entendimos o no? Profe, pero, o sea, entonces, los 5 años, lo de después de los 5 años se cuenta entonces después de la demanda. ¿Me entiendes? No.
La demanda, la fecha de la demanda es el término o el punto exacto para usted decir desde acá empiezo a contar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el día que yo radico la demanda, así el juez no me la haya admitido, el día que la radiqué, si yo la presenté hoy a las 9 de la mañana, automáticamente interrupción de la presentación. ¿Listo? Y ahí hacia atrás es que yo tengo que mirar, porque es que ahí fue donde yo moví el aparato judicial. Ahí fue donde yo le dije al juez, conozca este asunto, venga por favor, ayúdame a recuperar lo que me debe. Ese es el término que para contar la prescripción. Si yo no ejerzo el término, eso va a seguir corriendo, ¿cierto? Profe, sino que lo que no me queda claro es como la contabilidad de atrás, porque entonces sí dice que desde agosto del 2020 se puede pagar y la demanda es en febrero del 2026, no puede ser 5 años. Pero entonces si tú miras la línea de tiempo, eso va a estar solo desde febrero de 2021. Si yo te digo, ella empezó a reclamar en febrero de 2021, ¿cuándo se cumplirían 5 años desde esa fecha en adelante? En Febrero de 2026. Entonces, eso lo que esté entre febrero de 2021 y febrero de 2026, que no ha cumplido 5 años de más, yo cobro eso. Pero lo que está entre enero de 2021 hacia atrás, que ya lleva más de 5 años, eso es sobre lo cual yo voy a alegar prescripción extintiva. Para tenerse en cuenta, ¿cuál es la fecha de inicio o la de final? Yo lo cuento es hacia atrás, porque es lo que me va a parar el término de prescripción. ¿Ya siempre te quedó más claro ese cuento? Sí, ya. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? ¿Quieres preguntar algo ahorita? Profe, aquí hace referencia a los términos. Cuando habla de término, está hablando entonces la línea de tiempo. ¿Cuántos años, meses, horas? Porque ustedes cuando les enseñaron plazos en sujeto jurídico, les hablaron de los plazos en el Código Civil, ¿cierto? Probablemente ahí se cobra desde febrero del 2021 Hacia adelante, hasta hacia el febrero. momento de la presentación de la demanda. En este Hacia caso, atrás, hasta usted que es febrero. la abogada de Laura dice, qué pena, digamos que Laura dejó pagar en el 2017. Usted va a decir, señor juez, de 2017 hasta febrero de 2021, que tiene más de 5 años, eso no se lo puede cobrar a Laura. Y ahí para allá que apenas se van a cumplir los 5 años, cóbrele lo que quiera. Entonces la respuesta ahí sería desde febrero del 2021 hasta febrero. Hasta el momento de la presentación de la demanda. Esa sería Y la acá respuesta. es en febrero del 2026. Correcto. Entonces, ¿operó la prescripción en 2020? Sí, porque de 2020 hacia atrás, eso ya estaba vencido. ¿Cuál es el término de prescripción? 5 años. En este caso, ¿qué canon nos puedo cobrar? Los que no tienen más de 5 años vencidos. Es decir, febrero de 2021 hacia adelante, hacia el momento de la presentación de la demanda. Que lo presentó fue en marzo de 2026. Podré cobrar solo hasta marzo de 2021. Febrero para abajo de 2021, ya entonces opera la prescripción extintiva. Cojan esas dos fechas como punto de referencia. El mes que presenté la demanda y el mes entonces desde que está cumplida la obligación. Acuérdese que un año son 12 meses calendario, ¿cierto? Por días. Si tenía que pagar hasta el 5 de marzo, la obligación está en mora a partir del día siguiente, 6 de marzo, ¿cierto? Entonces, profe, es que esta señora pagaba entre los 5 primeros días de cada mes. Este señor presentó la demanda el 7 de marzo de 2026. Profe, ¿puede cobrar marzo de 2021? No, porque tenía hasta el 5 para presentar la demanda. Acuérdense que hay extremos extremos, eso lo van a encontrar. Vea, es que debe pagar en febrero, usted tiene que revisar. En el contrato de arrendamiento, sea verbal o sea escrito, cuál era la fecha límite para pagar. Profe, entre el contrato, como todo contrato dice, entre los 5 primeros días de cada mes. Si ella tiene hasta el 5 de marzo para pagar la obligación, yo el 5 de marzo le puedo ir a la casa y decir, oiga, usted ya está en un mes de mora, págueme. No, porque ella me dice, yo tengo hasta las 12 de la noche para pagarle. Ahorita a las 12:01, que ya es 6 de marzo, venga, si quiere me cobra porque yo ya estoy en mora. Pues acá tenemos que mirar año, mes y el día exacto de cumplimiento de la obligación. Eso después lo enredamos, tranquilos. Por ahora manejémoslos entre meses y años, para que lo entiendan mejor. Pero la conclusión es, mire la fecha de inicio y mire la fecha de presentación de la demanda.
entre esa línea de tiempo, lo que lleve más de 5 años, alegue prescripción extintiva. Lo que aún no haya cumplido los 5 años, así sea por un día, no se encuentra prescrito. ¿Listo? Pero ya se cumplieron los 5 años, arras, tampoco. 5 años y un día. ¿Listo? Socio. Punto 1. ¿Opera la prescripción extintiva a los cánones? ¿Por qué? La respuesta es sí, opera la prescripción extintiva. ¿Por qué? Porque llevan más de 5 años de haberse causado y no cobrado. Respuesta a la segunda. ¿Cuál es el término de prescripción aplicable? 5 años. Respuesta a la tercera. ¿Qué cánones aún puede cobrar Carlos en 2026? Febrero de 2021 hasta febrero de 2026, que fue el momento en que presentó la demanda. ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo una duda. En la fecha de la presentación de la demanda no está en la campaña. En ese caso, la norma no establece que tenga que estar, simplemente que sea el lugar de domicilio. ¿Cierto? Por eso, cuando uno en este caso, es que hoy tenemos varias formas de notificar gracias a la pandemia, ¿sí o no? La pandemia lo único que hizo fue desarrollar algo que nos debía el Estado desde el año 2012, que salió el Código General del Proceso. Y después, en el año 2012, se expide el Código General del Proceso, que sustituye el Código de Procedimiento Civil. Son dos codificaciones diferentes que regulan la misma vaina, los procesos en materia civil. ¿Qué pasa? Antes del 2012 nosotros estamos en un sistema netamente escritural. Profe, ¿cómo así que escritural? Todo se presentaba por escrito. Entonces la demanda era por escrito. En las audiencias usted iba e interrogaba a las partes, recibía la declaración de los testigos, y cuando el juez iba a fallar en sentencia le decía al abogado: señor abogado, usted va a tener 3 días hábiles después de la sentencia para que por escrito me presente los alegatos de conclusión. ¿Qué son los alegatos de conclusión? Es donde usted como abogado le va a presentar los argumentos al juez del desarrollo del proceso y le va a decir: usted debería fallar a favor o en contra por esto que pasó dentro del proceso. Entonces era muy sencillo, porque uno se iba para la casa, miraba todos los documentos del proceso, redactaba un escrito, le ayudaba a cualquier compañero, usted miraba jurisprudencia, y mandaba el escrito. Y en ese caso, el juez, mediante una sentencia que era escrita, tomaba una decisión de fondo. Y en el Código General del Proceso, insisto, año 2012, y cambiamos el sistema escritural por el sistema de la oralidad, donde entonces se supone que todo en las audiencias va a ser hablar, oral. ¿Cómo se lleva una audiencia el día de hoy? Presenta la demanda, se contesta la demanda, hay una audiencia. Pueden haber 2 audiencias, la que llamamos la audiencia inicial, que tiene unas etapas procesales, y otra que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento, que es donde usted presenta alegatos y el juez define de fondo. Diferencia en el sistema de la oralidad. Cuando usted realiza la audiencia, el juez le va a decir: abogado, presénteme los alegatos de conclusión. Listo, doctor, que en 3 días le mando el escrito. Le dicen: abogado, qué pena, es que el Código General del Proceso trajo la oralidad. Usted va a tener 20 minutos a partir de este momento para que me convenza, porque tengo que fallar a favor de mi asunto. Entonces, eso hizo que muchos abogados de la vieja guardia se retiraran. Porque una cosa es que usted tenga tiempo para realizar el proceso, para escribir, para consultar, y otra cosa que usted esté concentrado en toda la audiencia, haya leído todo el proceso y usted en 20 minutos tenga la capacidad de argumentar oralmente, porque el juez debe fallar a su favor. Entonces muchos dicen: ay, fue madre, ya una vez que la pánico escénico, entonces ¿cómo hago para 20 minutos? Pero 20 minutos no son muchos. Uno a veces dice: ¿qué hablo yo en 20? Lleva 5 y por lo llevan como 2 horas en esa situación. Entonces el sistema de la oralidad nos cambió en ese caso entonces las formas de notificación. ¿Qué hacía uno antes? Estaba la notificación, o está todavía la notificación personal. ¿Qué es la notificación personal? Yo físicamente le envío la citación a la persona a su domicilio, sea el domicilio donde trabaja, sea el domicilio donde vive, sea el domicilio contractual. Ustedes saben, en su sujeto jurídico les hablaron de domicilio como atributo de la personalidad, y uno puede tener multiplicidad de domicilios, ¿cierto? Entonces, ¿qué había que probarle al juez? Y por eso se hace a través de una agencia de correo postal. Se llama correo judicial. Yo voy a hacer mi entrega
Y para mandar esa notificación tengo que decir que es a través de correo judicial. Servientrega, ¿qué me va a certificar? Que efectivamente entregó la comunicación. No directamente al interesado o al citado, allá en el domicilio donde digan que lo conocen. Entonces yo mando el domicilio laboral del señor. Cuando el portero de la empresa me dice, ah, sí, él trabaja aquí, yo se lo entrego, automáticamente se dio por notificado. Así ese día está incapacitado, así está en vacaciones, se entiende por notificado. Con la oralidad hoy en día cambió, y lo hacemos a través de correo electrónico. Entonces ya bastará con que usted envíe al correo electrónico del demandado la notificación informándole que lo demandó. Y cuando uno certifica que efectivamente entregó en ese correo que la comunicación, así sean las 3 de la mañana, así sean las 5 de la tarde, así ese señor le haya llegado spam, así ese señor nunca abra el correo, se entenderá por notificado. Entonces, toda esta vuelta para decirle, no es necesario que la persona en el momento que se le envíe tenga conocimiento inmediato de la situación para que pase el proceso. ¿Le respondí de otra pregunta? ¿No? Sí, pero en un punto no tanto. Lo que es se acaba el contrato que teníamos. Yo puedo presentar la demanda después de eso. Al día siguiente que se demora. Yo no me aguanté que ella tenía que pagar hasta el 5 y el 5 no pagó, yo ya para el 6 tenía lista la demanda. ¿La puedo presentar? Ya está el mora. Pues por un día se llame la plata. Como yo no valoro que se vaya de allá, en cualquier momento lo puedo hacer. Listo. Por allá quieren preguntar algo. Esto del acuso de recibo de la notificación está bien. Sí, señor, por eso los términos de notificación empiezan a correr 2 días posteriores a la entrega del correo electrónico. No se lo van a aprender en procesar. Por eso litigar a todo el mundo no le gusta. Porque tener que hablar en la audiencia, estar concentrado en toda la vaina, y más que ahora es audiencias virtuales en la mayoría, hay gente que se dispersa mucho, que tiene el niño encima, la mamá dice, ¡ay, puta, pague pues! Los distractores. Uno se encuentra unas cosas en las audiencias. Hay gente que está haciendo que almuerzo, me toca unas cosas. Bueno, vamos bien hasta ahí. Sí, profe, qué interesante. Ajá, listo. Mira, caso 2. Un banco otorga a Pedro un pagaré con vencimiento en mayo de 2021. Pedro nunca pagó y el banco solo inicia el cobro en junio de 2025. Pregunta: ¿cuál es el término de prescripción de la acción cambiaria directa del pagaré? Acuérdense, en este caso, ¿seguros? En este caso la norma establece que son 3 años, Código de Comercio. Por eso no hay un término absoluto en la extintiva. Profe, ¿y eso cómo se llama? Extintiva. Que extingue la acción cambiaria que tiene el banco, o sea, la acción que tiene para ejecutar la obligación. Se enredan los pero no hay ningún problema. Entonces, por eso les digo, en la prescripción adquisitiva es muy fácil, porque usted tiene unos términos exactos, 3 o 5, 5 o 10. En la extintiva, la norma es la que le marca la pauta, y por eso no podemos hablar de un término genérico para todas las obligaciones. El legislador despachado le dio por decir que para los pagarés, para las letras, o sea, títulos, valores, van a ser 3 años y no 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el término de prescripción de la acción cambiaria? En este caso, 3 años, contados a partir del día siguiente del vencimiento de la obligación. ¿Está prescrita la acción del banco en 2022? No. ¿Seguros? 2022. ¿De cuándo es el pagaré? ¿El pagaré? Se vence en mayo. Ah, bueno, y las que no van a caer. Mayo de 2021. ¿El banco tendría hasta cuándo para cobrarlo? Hasta mayo de 2024. Entonces, en este caso, para 2025 ya está prescrita, porque ya pasaron los 3 años que la norma le da para eso. ¿En el 2022 la puede cobrar? Sí, porque en ese caso solo va 1 año de vencida la obligación y por ende el banco está dentro del término para ejercer la acción. Tengo una pregunta. Sí, cuando estábamos viendo los plazos para solicitar la prescripción ejecutiva, había uno que era deudas civiles y comerciales.
comercial y otro que era cobro de cheques o letras de cambio. ¿Cómo? Pues yo pensaba que ese con el banco era una deuda comercial. Eso es una deuda comercial, pero está soportada en un pagaré. Es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sobre qué documento está soportada la Entonces, ¿cuándo obligación? sería una deuda civil? Yo firmé un contrato, por ejemplo, cuando me ponen a diligenciar allá en el banco unos documentos, pero ahí no dice letra de cambio, no dice pagaré en esa situación, como no son 3 años, ¿cierto? Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar una cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo no entendí eso. Listo. Pilas, pues. Uno puede soportar una obligación en muchos documentos. Él me puede prestar una plata y dice, profe, yo le voy a prestar 100 millones de pesos, pero firmé una letra de cambio y un título valor, ¿sí o no? Profe, yo le voy a prestar 100 millones de pesos y se los voy a soltar en mercancía, porque este es comercial y yo